Bueno, pues vamos a continuar la jornada. Ahora nos van a hablar de los criterios de adjudicación de los contratos y para eso pues os presento, es un placer presentaros a un compañero que es Jacinto Álvarez Somoza. Trabaja conmigo en la Consejería de Hacienda, además durante 7 años fue vocal en la Junta Consultiva de Contratación y vocal muy activo, que lo echamos mucho de menos, es muy trabajador y muy activo. Es licenciado en Derecho en la Universidad de La Coruña, funcionario de la Escala Superior de Finanzas desde el año 2006 en la especialidad de Intervención y colabora como docente en muchas actividades de aquí de la EGAP, de la Universidad de La Coruña y de Vigo, y todo siempre tratando temas de contratación pública, gestión de control orçamentario, etcétera, etcétera. Espero que, bueno, seguro que os va a interesar muchísimo su charla porque sabe mucho de lo que os va a hablar. Cuando quieras, Jacinto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Gracias por la presencia hoy en la jornada que, con el calor que hace, entiendo que a mayores de la información que podamos dar nosotros hay que valorar vuestro aguante. Espero ser bastante dinámico y un poquito práctico si puedo, fruto a lo mejor de ver los cambios de los últimos 10 años en materia de contratación pública y de saber que la nueva ley pues, ha cambiado, pero sobre todo ha aportado una visión práctica que quizá echábamos de menos en otros textos legales, pero que la ha complicado, convirtiéndola casi en un código mercantil de la contratación pública por tamaño o en una especie de novela de elige tu propia aventura, porque parece que para ir definiendo unos pliegos hay que ir saltando para adelante y para atrás en la ley, buscando la coletilla o el matiz que aparece en un apartado perdido de otro artículo diferente. En la parte de criterios de contratación, y siguiendo en la línea que comentaba Elena, y que creo que comentaron ayer también, lo que se plasma desde las directivas comunitarias de una simplificación parece que no hemos sido tampoco capaces de transponerlo adecuadamente. Es un pánico que tenemos los que hemos estado en auditoría y en control de fondos europeos. Cuando la Unión Europea habla de simplificación y de modernización, pues poco menos que vemos el abaco y los papeles por todas partes. Con lo cual, en el ámbito de criterios de contratación, de adjudicación de los contratos, yo lo que voy a tratar es de daros una especie de guía rápida de 1 hora, que espero que sea capaz de respetar el tiempo razonablemente y que haya un turno de preguntas, sobre los cambios más relevantes, sobre todo en el enfoque práctico y ligado a un cambio que deberíamos interiorizar lo antes posible, que es que ya no estamos hablando de adjudicar en función de la oferta económicamente más ventajosa, ese maravilloso criterio que no nos dio mucho recorrido y que acabamos utilizando el precio, sino que estamos hablando de un cambio hacia algo mucho más relevante, que es el cambio hacia la búsqueda de la calidad. De la calidad entendida como coste, entendida como precio, entendida como eficiencia, eficacia, pero calidad. La propia ley veremos que habla de prestaciones de gran calidad como objetivo de la contratación pública. Con lo cual ya, con independencia de los escenarios presupuestarios que maneja cada administración, lo que está pidiendo no es que haga lo más barato posible, sino que contrate lo mejor posible. Y eso, precisamente, no siempre va a ser lo más barato. Con lo cual debemos replantearnos que el precio, a lo mejor, ya no es el criterio predominante o único en las licitaciones, sino que hay que ser más imaginativos a la hora de delimitar en los pliegos cuáles son los criterios de adjudicación. Más imaginativos implica motivar más, escribir más y preparar mejor y planificar desde un primer momento. Bien, lo mismo que ha dicho Elena y lo confirmo yo también, espero que no haya ningún problema. Toda la información que yo utilice o las dudas que tengáis, evidentemente, se plasmarán, se enviarán por correo electrónico los materiales y el correo electrónico mío, que aparece por ahí, en la presentación aparecerá, pues sí es un buzón de dudas, cuestiones o peticiones varias, tanto en relación con la presentación como con cualquier duda que pueda surgir. No sé, el interés que tengo yo como interventor delegado de la Consellería de Facenda, pero antiguamente como subdirector de auditoría y por lo tanto responsable de los controles de ayudas a las entidades locales, es que haya la posibilidad de envío y recibir la mayor información posible en materia de contratación para unificar criterios y para avanzar lo mejor posible en este mundo de la contratación pública. Bueno, únicamente por matizar un cambio que sí que es muy relevante a la nueva ley, que también debemos asumir, es que ese concepto de que distingamos claramente entre precio, fórmulas, criterios cuantitativos y criterios de calidad como juicios de valor no es cierta.
sea, los criterios de calidad en la contratación pública no tienen que ser juicios de valor y, por lo tanto, discrecionalidad o, en algunos casos, un paso más allá. Los criterios cualitativos pueden ser perfectamente cuantificables, pueden ser perfectamente aplicables con fórmulas y cualquier prestación de las que licitáis en vuestros concellos o en diputaciones o mancomunidades es susceptible de reducir, entre comillas, a la aplicación de fórmulas. Pensemos en servicios de ayuda en el hogar en función de las horas de dedicación, que es una calidad, en función de las horas de trabajo del personal, que es un criterio de calidad y es un criterio de contratación socialmente responsable, las retribuciones de ese personal, las mejoras, los planes de igualdad, los planes de conciliación que pueden aportar las empresas y, junto con esta, entre comillas, aplicación matemática de los criterios, sean de calidad o sean cuantitativos, también es relevante tener en cuenta que uno de los ejes de la nueva ley y de las nuevas directivas es la contratación interesante o asumible para las pymes. Lo que estamos planteando, por lo tanto, es usar pocos criterios muy bien preparados y fácilmente comprensibles por las empresas que no tienen un departamento de cálculo financiero, matemático, de costes, que no tienen la posibilidad de hacer 40 planes de formación, de conciliación, sino que quieren una opción de hacerlo bien, de hacerlo razonablemente, digamos, rentable, no la oferta más barata y de peor calidad, sino la oferta razonablemente cara o razonablemente costosa, pero de un punto de calidad mayor. De la misma forma, por lo tanto, debemos tender a no acogotar de criterios de adjudicación y de criterios de desempate los pliegos que luego no aplicamos en la práctica. Porque, por poner un ejemplo, de nada vale que exijamos a las empresas que tengan un plan de conciliación si en la aplicación práctica no tienen ninguno de sus trabajadores disfrutando de una de las medidas de ese plan de conciliación. Con lo cual, quizá debamos tender a hacer adjudicaciones pensando en ser motor de cambio, tanto la Administración en cuestiones de calidad como de contratación socialmente responsable, y eso debería entroncar con que tampoco tiene por qué importarnos que la bajada o la reducción del precio que hemos calculado sea tan relevante, porque si hemos hecho un presupuesto bien elaborado y bien calculado, realmente ese presupuesto debería ser bueno como tipo. Deberíamos poder pagar el 100% sin una baja si la prestación es de la mayor calidad posible. Con lo cual, tender a la baja, por decirlo así, máxima posible, ya no es la opción de esta ley. No sé si esto es como una declaración de principios o un espíritu de la norma, pero es una realidad que en la práctica deberíamos, en la medida de lo posible, marcarlo antes en el calendario, que es llegar a licitaciones sencillas, de la mayor calidad posible y cumpliendo los requisitos que dice la ley, que es que sean socialmente responsables, medioambientalmente responsables, que favorezcan la participación de las pymes. Y esto, entre comillas, se entronca con la problemática que están teniendo el 99% de los concellos, que es a las limitaciones, por decirlo así, naturales que tiene en cuanto a los contratos menores la nueva ley, la limitación de oferta de proveedores, que implica que no puedo pedir a 200 proveedores distintos porque no los tengo en mercado ni les resulto interesante como administración pública que contrata, y tampoco le puedo complicar a los que tengo más próximos e interesados las licitaciones porque quedarían desiertas. Junto con algo que ya han comentado en las dos jornadas, supongo, de los efectos que tienen pues, la colusión, los acuerdos de mercado, esas licitaciones que os están quedando desiertas en determinados sectores y que suponen un esfuerzo añadido tanto a la hora de repetir licitaciones, con independencia de que podáis hacer negociados, como a la hora de preparar el expediente y sondear el mercado para ver qué oferta tenéis como buena. ¿Vale? No pretendo en una hora condensar todo, pero sí que haya determinadas ideas que planteen el debate, la duda o que podamos aclarar. Bueno, he hecho un esquema de los posibles 7 pasos, que podrán ser 10 o 12 en función de lo que cada uno vaya ahondando en la aplicación práctica de la ley, para la determinación de los criterios. En primer lugar, nosotros lo que tenemos claro es que para el primero de los pasos tenemos que delimitar cuál es el objetivo de la licitación. Y como os comentaba, la nueva ley no se ha quedado en una aproximación al concepto que busca, sino que ha dicho que quiere prestaciones y servicios de gran calidad. No vale ya el objeto que busco, sino que tiene que ser de la mejor de las calidades posibles para la Administración.
Evidentemente, eso abre una serie de campos interesantes, como es la posibilidad de dividir la aplicación de los criterios de adjudicación en distintas fases. Eso que hasta hace poco era impensable, de cómo puedo conseguir, no voy a decir la empresa que yo quiero, evidentemente, pero dentro del mercado y con la experiencia que me da haber estado 25 años en contratación, la mejor empresa que no puede competir en precio porque tiene una base de calidad muy alta que también cuesta, ¿cómo puede llegar a ser mi adjudicataria? Evidentemente, todo dentro de la legalidad. La articulación en varias fases para aplicar criterios de adjudicación es una posibilidad que la ley configura y que realmente resulta interesante y perfectamente aplicable en la práctica. Los pocos pliegos que hay ahora mismo en la Internet, que es nuestra nueva biblioteca para todo lo necesario, han ido por esa línea. En el ámbito de Euskadi, la contratación de los ayuntamientos de Vitoria, de cuestiones, sí, entidades con mucha tradición en cuanto a la licitación que permiten hacer un copia y pega para nuestros intereses, evidentemente. ¿Cuál es esa virtualidad? Que de la fase de análisis de los criterios cualitativos solo pasen las empresas que tengan una oferta de calidad. No tiene sentido, y era algo que se discutía siempre en expedientes financiados con fondos europeos, que tengamos adjudicaciones de contratos con bajas del 45%, pero con valoraciones de la calidad de 10 sobre 100 puntos o de 20 sobre 100. Estamos contratando mal, estamos contratando caro al final, porque realmente el efecto en nuestro cliente destinatario, que son las ciudadanas y los ciudadanos, es demoledor cuando la licitación no es buena por la Administración, con lo cual lo que está planteando la nueva ley es, ojo, ponga usted un filtro previo para llegar a valorar económicamente esa licitación en la calidad. Haga un umbral que evidentemente ha tenido que estudiar previamente y ha tenido que valorar si el mercado lo permite, y esto no será aplicable al 90% de las licitaciones, pero sí al 10% de las más importantes. Por ejemplo, en el ámbito local, las prestaciones de asistencia sociosanitaria, que son las que tienen un mayor impacto con carácter general en los ciudadanos, que es darle ese servicio de la mejor calidad posible, con un buen presupuesto que no se va a ver reducido a lo mejor en términos antiguamente habituales, sí, pero será de la mejor calidad. ¿Vale? Por eso os hablo de hacerlo en varias fases cuando sea viable y valorar el mercado a los efectos de evitar licitaciones desiertas, que está siendo una práctica y en determinados sectores una constante que es susceptible de análisis y de valoración, evidentemente, y de adoptar las medidas, pero también hay que tener en cuenta que si eso se produce, en ocasiones es porque se ha hecho una mala preparación del precio del expediente que va a redundar en que haya ahora mismo recursos. Porque, como sabéis, la nueva ley configura, y lo ha dicho Elena en la última de sus diapositivas, configura el análisis de mercado como algo muy relevante. Y el análisis de mercado en una administración pública potente y en una consellería, pensemos como medio ambiente, pues es factible e incluso obligado, pero yo entiendo que una administración local de 3.000 habitantes y con una estructura de personal que es la que exige cierto margen de imaginación y de mecanismos adaptados a la necesidad. Como interventor, y aunque esto lo digo desde el punto de vista siempre como interventor de la Consellería de Facenda, no como interventor ni de una administración local ni de la propia comunidad autónoma, en mi caso un análisis de mercado razonable se esconde ahora mismo en las licitaciones de las entidades locales del entorno, en los precios que manejan, en los presupuestos, porque si parto de que yo como personal de la Administración estoy tratando de hacer el mejor valor de mercado para mi licitación, ¿por qué voy a dudar del que han obtenido otras administraciones locales? ¿Ese es un análisis de mercado? Sí. ¿Por qué no? Son licitaciones de administraciones públicas que están sujetas a requisitos de legalidad y que han valorado un servicio análogo al que nosotros pretendemos licitar en un determinado presupuesto y un valor de mercado. Eso, que parece como lo que hacemos todos para buscar viajes o para contratar nuestras propias prestaciones, es lo que están haciendo las administraciones y es lo que están reflejando en sus resoluciones los tribunales de recursos. El último en incorporarse y adaptado a nuestra realidad geográfica y social, el Tribunal de Recursos Contractuales de Galicia, que tiene dos resoluciones recientes, la número 1 y la número 2, que analizan dos supuestos de criterios de adjudicación y de puesta en discusión del presupuesto y del valor de mercado, y la resuelve
haciendo hincapié en que el análisis y la preparación del expediente ha sido correcto o no lo ha sido, teniendo en cuenta el valor de mercado que ha habido, que se ha analizado, de licitaciones análogas en la provincia o en la comarca o en donde podamos determinar. Esa es una buena opción. De la misma forma que en las prestaciones intensivas en salarios, intensivas en personal, se va a exigir que todos esos datos estén claramente desagregados y desglosados. Con lo cual, ese es el enfoque que necesitamos. Tiene que haber una buena preparación previa para que haya una buena defensa de posibles ofertas irregulares o supuestos de colusión, pero también para que la prestación sea de la mayor calidad posible. Bien, no sé si voy muy rápido para la hora o es aconsejable que vaya a esta velocidad. Espero que me lo vayáis diciendo o que me lo recriminéis al final. En cuanto al paso 2, una vez determinado, podemos determinar el objeto contractual. Y la nueva ley aquí también, como dicen algunas personas, no cambia nada, cambia mucho, pero cambia en matices. Está en los pequeños detalles. Evidentemente vamos a tener que justificar ese objeto contractual. Desde el punto de vista competencial es más que evidente a qué nos vamos a poder dedicar o no, pero desde el punto de vista de las necesidades que valoramos para servir, la ley ya no, como habéis visto, ya no se queda en dejamos el expediente que conste en el expediente, sino que debe constar en el expediente, estar motivado y estar publicado. Que ese es uno de los matices. Toda la documentación que antes sujetabas al control de intervención, fuera quien fuera y el criterio que tuviera, ahora lo vas a someter a, digamos, análisis o, en su caso, escarnio público, tanto en el informe y en la memoria de necesidades como en la justificación de las bajas temerarias, que no deja de ser las bajas temerarias también un reflejo de cómo de bien o cómo de completo hemos tramitado un expediente, porque eso nos va a permitir responder adecuadamente a la alegación de una empresa que la declaremos incursa en baja temeraria. Como sabéis, en ocasiones esos expedientes, y en mi caso al haber tenido que auditarlos de la práctica totalidad de los concellos, espero que no haya ningún tipo de resquemor en eso, hemos tenido que ver lo que hacíamos mal nosotros y lo que hacía como administración pública, autonómica, local, de cualquier tipo, pero hemos visto también cómo las empresas evolucionaban en su respuesta. No es lo mismo la primera exclusión por no justificar la baja temeraria de una empresa que la segunda. La documentación pasa de tener 5 páginas a tener 50, con lo cual el informe de baja temeraria nuestro pasará de tener 2 a tener 10 y estar motivado. ¿Eso qué implica? Haber estudiado los precios, haber estudiado el objeto contractual para ver que la empresa no ha sido profesional a la hora de presentarla, porque eso se va a tener que publicar en el perfil, con lo cual va a tener un análisis mucho más completo, ¿vale? Evidentemente, ese tipo de prestación, como hemos comentado y os habrán dicho, va a condicionar los tipos de criterios que vamos a emplear. Vamos a emplearlos en función de las exigencias de la propia ley, que va a determinar algunos objetos contractuales que van a tener un tipo de criterio de adjudicación, como comentábamos en prestaciones de carácter intelectual, en los procedimientos simplificados, supersimplificados, los límites que recoge la ley para usar o no determinados criterios de adjudicación, y en los límites y en las obligaciones que refleja la ley para usar uno o varios criterios de adjudicación. A esos efectos, como veis, la presentación va con los enlaces de los artículos para poder ir analizando también dónde está realmente el impacto. Bien, eso que condiciona los tipos de criterios condiciona también el peso de los criterios. ¿Cuánto de importancia va a haber de determinados criterios de adjudicación en esa licitación? Y aquí hay un matiz que debemos también dejar claro. Esa posibilidad del comité de expertos, y esto es una jornada de administración local, con lo cual vamos a analizarlo en función de lo que estamos hablando. Esto es, los comités de expertos son eso, que dice su definición, expertos. Entonces, experto, yo como experto en contratación pública, probablemente se me puede poner en duda, pero podré acreditar que llevo trabajando 8 o 10 años en esta materia. El experto no va a ser el que acabamos de nombrar en un puesto de esa materia, y el experto en una administración local de menos de 2.000 habitantes o lo pone como comité de expertos una diputación o difícilmente lo va a poder poner la propia administración local y difícilmente, presupuestariamente, lo vamos a poder contratar externamente. Porque en el momento que lo hagamos, sí, en 1 o 2 expedientes, el presupuesto se resentirá porque son costes que repercuten en esa licitación. Con lo cual,
no solo es una limitación con carácter general acudir a los comités de expertos, sino que tiene que estar claramente motivada por dos cuestiones. La primera, porque así lo dice la ley, que dice que debe ser preponderante el uso de criterios que sean o con porcentajes o importes que impliquen la posible aplicación de fórmulas. Y, en segundo lugar, porque los comités de expertos son complicados de reunir y con una exigencia adicional de motivación. Con lo cual, estamos hablando de un supuesto, por decirlo así, no excepcional, pero no como regla general. Con lo cual, así hay que valorarlo. Por eso la ley incide en criterios objetivos con fórmulas. Juicios de valor, cuando puedan ser juicios de valor, pero preponderante el uso de criterios de fórmulas. Eso no implica olvidarse de la calidad, implica definir la calidad en función de la aplicación de ese tipo de fórmulas o coeficientes o importes, ¿vale? Eso es algo que sí que tiene que tener muy claro, porque por la experiencia y por dónde vemos que van las resoluciones de los tribunales, tanto estatales, autonómicos, como el propio Tribunal Europeo, la composición de las mesas de contratación y la composición de los comités de expertos es un extremo de análisis, y de análisis cada vez mayor. ¿Por qué? Porque definen el resultado de la contratación. Yo no digo que venga aquí a hablar de la parte más importante de la ley, Dios me libre que no, pero los criterios de adjudicación, y en la línea de lo que comentaba Elena, suprimido el 80% de los pliegos o del contenido de los pliegos como relevante, en una licitación hay 4 cosas que determinan el resultado. Los criterios probablemente sea la más relevante. Si todo lo demás ha estado bien, ahí es donde vamos a decidirlo, con lo cual tendremos que justificar quién lo decide, sea un comité de expertos o sea una mesa de contratación, y quién participa de esa mesa y qué cualificación tiene para participar en la misma. No voy a entrar en esa pregunta que quedó al final sobre composición de la mesa, quién puede, quién no puede estar. Evidentemente, desde el ámbito local lo definirá más claramente la persona que participa en el último lugar, creo, de la mañana, pero es una cuestión que está en análisis y que va a ser necesario fundamentar. ¿Vale? Bien. Es probable que los pasos lleguemos al 7º, espero que razonablemente bien, pero si no, ya os digo que las dudas vía correo electrónico y las discusiones o correcciones serán de agradecer, por lo menos por mi parte lo tenéis garantizado. Bien, el sistema de criterios de adjudicación, por lo tanto, es un sistema, y es un sistema que va a partir de esa regla general que vimos, que es la pluralidad de criterios y mejor relación calidad-precio. La pluralidad de criterios como regla general. Veréis que las excepciones que recoge la ley son tan numerosas que casi os va a parecer que todas entran en la posibilidad de usar un único criterio, pero no es de lo que se trata. La regla general es la pluralidad y la mejor relación calidad-precio, que estamos hablando de coste y estamos hablando también, y por qué no, de ciclo de vida, que nos gusta mucho que aparezca una palabra diferente en la ley y parece que nos vamos a enfocar ya en ella, y no es así. El análisis del ciclo de vida para la administración pública exige una formación previa, generalizada, y la, por decirlo así, homogeneización de los criterios o instrumentos que se van a usar para valorar el ciclo de vida. No vamos a caer en las certificaciones ISO y demás que puedan analizar si el ciclo de vida es correcto o no. Tendremos que saber primero qué queremos valorar. Y si en una contratación queremos valorar cuál va a ser el precio de destruir esos equipos informáticos que cada 3 años o se quedan obsoletos o nosotros decidimos que tenemos que dar un salto más para poder asumir el trabajo que realizan, tendremos que tener en cuenta eso para valorar las ofertas de las empresas. Habrá empresas que no les interese y habrá empresas que consideran que esa parte de la prestación es donde tienen la capacidad para negociar, porque tienen una capacidad para deshacerse, entre comillas, de esos bienes obsoletos mucho mayor que otras. ¿Vale? Eso es lo que nos obliga a definirlo, con lo cual sí hay esas opciones del coste-eficiencia, coste-eficacia, pero tenemos que aprender primero a andar con la nueva ley antes de echar a correr con el ciclo de vida y con las certificaciones y con las valoraciones. Con lo cual, creo que sí que es un debate que podemos tener y formarnos como una necesidad para avanzar en determinadas prestaciones que sí pueden ser interesantes aplicarlo, pero la regla general va a ser la mejor relación calidad-precio. Y como os comentaba, esa regla general no la busquéis en los artículos 145 a 150, sino que la encontraréis en el artículo 131 y la encontraréis matizada en el 146.2, que lo que dice es eso, preponderancia de criterios con cifras y porcentajes que lleven a la aplicación de fórmulas, con lo cual lo que está diciendo es comité de expertos menos. ¿Vale?
comité de expertos en casos en los que sea razonable utilizarlo. ¿Vale? Bien. ¿Qué determina la ley como excepción claramente? Una serie de supuestos. Los contratos menores, los contratos en el ámbito sanitario, en cuestiones de urgencias y por un importe inferior a 30.000 euros. Y desde el punto de vista local hubiera sido interesante, y tenemos ejemplos recientes muy claros, que no fuera solo la prestación sanitaria, sino la prestación sociosanitaria, porque tenemos supuestos de riesgo de exclusión todos los días, con lo cual es necesario probablemente ser más rápido en ese ámbito todos los días y que el técnico de la administración local esté amparado para, si tiene un técnico a mayores en contratación y si no, para decidir que eso sí encaja en ese supuesto, porque es una atención inmediata la que se requiere, no solo la sanitaria, también la social, la sociosanitaria. ¿Vale? Entonces, ese es un matiz que a lo mejor sí, el reglamento, la modificación de la ley, todo lo que vendrá en los próximos meses o años, iremos incorporándolo poco a poco. Los supuestos ya comentados de procedimiento simplificado y supersimplificado y prestaciones intelectuales, que no es un cajón desastre, pero sí tiene una amplitud, como podemos ya saber por los criterios de adjudicación prototípicos de la experiencia del personal, que es más aplicable en la práctica habitual de lo que se podría intuir de la ley. Y hay un matiz ya, lo que llevábamos años diciendo que no valía en el ámbito de los criterios de adjudicación de la experiencia del personal de las empresas, no es que ahora digamos que vale y es perfectamente viable y nos hemos equivocado, sigue siendo lo mismo. Lo que tienes es que objetivizar, limitar, cuantificar claramente qué impacto tiene esa experiencia en un contrato para poder admitirlo. No es la panacea para incluirlo en todas las prestaciones de servicios, ni es una regla al infinito de valorar la experiencia de 25 años del personal. Es una cuestión tasada, ligada al objeto del contrato y que esté perfectamente definida en los pliegos. Y eso implica valorar cuán importante es la experiencia del personal de la empresa, y es directamente aplicable, su formación y establecer límites. Y los límites son tanto de cantidad como de calidad de esa formación. ¿De qué me vale a mí que los empleados de una de las empresas adjudicatarias hayan sido formados por la propia empresa con una jornada de 2 horas nada más empezar en materia de contratación pública? Si yo necesito auditores experimentados, ¿cómo voy a aceptar cursos de 2 horas cuando tengo que exigir que tengan una formación potente para no ser inútiles para la Administración en su prestación? Tendré que exigir formación claramente certificada de más de 20 horas en una materia actualizada y realizada en los 2 últimos años, porque que haya aprendido la ley de contratos hace 10 años no me vale de nada para un trabajo de control y auditoría actual. ¿Vale? Lo mismo si contrato una prestación en materia urbanística y la formación que le valido es de hace 10 años, porque probablemente no le valga ni la del último año. Con lo cual estamos hablando de valorar eso, pero valorarlo en su justa medida, ¿vale? Y valorarlo para que implique una mayor calidad de la prestación. No es que nos hayamos vuelto locos y lo estemos admitiendo ya con carácter general, lo estamos admitiendo limitado, ligado a la prestación y claramente cuantificado, ¿vale? Bien, y quizá en esa línea los requisitos y tipos de criterios exijan a lo mejor un cuadro, no sé si esquemático o de ida y vuelta, no sé muy bien cómo definirlo, pero realmente estamos hablando de cualitativos y cuantitativos y esas flechas intentan que no nos centremos en una línea recta, cualitativos, juicios de valor, cuantitativos, fórmulas. No, para nada es eso, para nada es recomendable todavía ir hacia las líneas rojas, porque es un campo todavía de estudio y de formación para el personal de la Administración, pero sí que hay que tener muy en cuenta que los cualitativos tienen 2 opciones, que son los juicios de valor y las fórmulas. No es discrecionalidad motivada, pero discrecionalidad en ese ámbito, no. Es una cuestión que habrá que trabajar y habrá que cuantificar en los pliegos para que sea lo más sencillo posible. Y en eso entronca la ley con la informatización y tramitación electrónica. No nos volvamos locos tampoco, es que va a ser tramitación electrónica del expediente, de inicio a fin, con lo cual es muy recomendable que los criterios sean fácilmente aplicables mediante un sistema informático, porque en cuanto los sistemas informáticos se complican demasiado, el plazo de un mes del supersimplificado lo vamos a ver. Lo vamos a ver y superado claramente. Entonces, la recomendación es esa, que nos ciñamos a un trabajo lo más
ágil y práctico posible, porque el mecanismo obligatorio por la ley, en función de su disposición adicional 15ª y 16ª, y con los matices que tiene en la actualidad, es tramitación electrónica. Y no es sobres electrónicos solo, es todo. Y eso implica el papel de los órganos de control insertado en el procedimiento, con la formación que eso requiere, con los conocimientos que eso requiere y con una recomendación quizá a medio plazo, que es que todo el que trabaje en materia de control y auditoría adquiera rápidamente conocimientos de auditoría de sistemas informáticos, porque antes de validar un procedimiento de contratación habrá que validar el sistema informático que estamos usando. Porque la ley lo que dice que es que tiene que acreditar determinadas cuestiones ese sistema informático en cuanto a la seguridad, en cuanto al tiempo, en cuanto a la integridad. Esos son principios de las nuevas directivas, principios de la nueva ley y cuestiones a garantizar por la Administración. ¿Vale? No es una amenaza, pero es una recomendación pues a corto o medio plazo. Vamos a dejarlo ahí. Bien, la justificación de los criterios, evidentemente lo que comentábamos en la baja temeraria. Va a ser una justificación que se va a recoger y va a ser pública, tanto en esos informes previos que hay que hacer, con base en el artículo 116 que señala el contenido del expediente de contratación, y para justificar toda esa selección de criterios que hemos hecho, tanto los criterios de adjudicación como de criterios de desempate, que la ley en este caso de los criterios de desempate debe ser, que ya ha visto la experiencia de los últimos 10 años, y ya dice todos los que son susceptibles de usarse, en qué medida, y luego hace otro apartado en el que dice que si no se pone ninguno, se va a utilizar los siguientes. Bien, desde el punto de vista práctico, una recomendación para ese tema. Los criterios de desempate han tenido una aplicación práctica nula, vamos a dejarlo así. Es una cuestión que es difícil llegar a un empate con la anterior normativa. Con la actual normativa, con un menor peso del precio, con una mayor aplicación de fórmulas, sí va a ser más habitual. Va a ser mucho más habitual. Recomendación, 1 o 2 criterios de desempate claros, bien definidos, bien cuantificados, que no os lleven al sorteo de moneda, que puede ser un poco, digamos, esperpéntico en la Administración. Entonces, eso que no nos parece que se aplicaba, se va a aplicar. Se va a aplicar porque si reducimos todo a fórmula, al final va a haber empate. Porque si antes poníamos solo precio y plazo, iban todas al máximo y acababan empatando, o acababan todas en baja temeraria, o aquello era... Pero es que ahora realmente simplificar y hacer de forma automática estos procedimientos llevará al empate. Y definámonos y aprovechemos para usar criterios socialmente responsables y criterios medioambientales para definirlos. Pero ojo, con la vista puesta en que tenemos pymes en un porcentaje muy elevado enfrente, con lo cual muy fáciles y susceptibles de integración en su empresa con un coste razonable, porque si no será una barrera de entrada absoluta a las pymes. Eso es evidente, igual que la formación en los sistemas de licitación electrónica puede convertirse en una barrera absoluta para las empresas, para las pymes sobre todo, a efectos de formar a alguien que las presente. Esto les puede convertir en una barrera para participar como adjudicatarios del contrato. Esta cuestión tampoco quiero decir que no sea novedosa, sino que ya venía en el ámbito autonómico en la ley de racionalización, que ya obligaba a hacer una justificación de lo que empleábamos como criterios de adjudicación y demás en el expediente. ¿Qué pasa? Lo que hemos comentado, va a ser pública, va a haber muchos más motivos para control y para motivación. Bien, la aplicación de los criterios, y esto sí que ya es quizá un problema de auditor o de interventor, que es que, claro, los tenemos y necesitamos aplicarlos y que quede claramente demostrado que los hemos aplicado. Y ahí es donde entran pues, las nuevas tecnologías, la documentación razonada y perfectamente archivada, porque por experiencia podemos contar ese maravilloso caso del expediente financiado con fondos europeos que se audita 6 años después. Por decir una cifra corta. 6, 7 años después se audita, se revisa, se pregunta al funcionario que era interino y ya no está, o que estaba pero ya no se acuerda, o que no sabe dónde guardó los cálculos que hizo para la aplicación de los criterios y, evidentemente, la descertificación de fondos europeos y la pérdida de financiación en una administración es, digamos, una consecuencia directa. Con lo cual, sí tienen que ser criterios fácilmente aplicables, pero hay que guardar, y para guardar ahora mismo hay que utilizar sistemas de información
y hay que ser organizado, pero sobre todo hay que tener bien preparado el expediente. Vale, eso exige formación y eso exige lo que comentábamos para las mesas de contratación. Todos esos límites de quién participa o no y qué formación tiene vienen del control de la aplicación de los criterios de adjudicación y de qué capacidad tiene el personal y entroncan con otro de los ejes de las nuevas directivas, que es la profesionalización del personal de la administración pública en materia de contratación. Con lo cual, todo eso es un problema, digamos, y un objetivo. Bien, por último, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en ese paso séptimo? Que una vez terminado toda la aplicación de los criterios de adjudicación, pues es cierto que hay que valorar cómo se han realizado. Y para eso, si yo, como administración, y entronca con el tema de la unidad destinada al seguimiento y ejecución de los contratos, además del responsable, y si tiene que ser una unidad ad hoc o no, si yo he valorado la experiencia del personal, tengo que comprobar que ese personal es el que está realizando la prestación. Porque si tiene un valor añadido para mí, que un director de obra tenga una experiencia de 12 años, pero luego no es el que está realizando la dirección y el seguimiento de esa obra, o el personal que tengo en una consultora no es el que está realizando los trabajos, evidentemente de poco vale. En esa línea, para las bajas temerarias, la ley obliga a justificar, obliga a argumentar y además obliga a hacer un seguimiento especial o pormenorizado de las empresas que, estando en baja temeraria, resulten adjudicatarias de los contratos. Y en cuanto a la calidad, pues evidentemente el seguimiento de lo que hemos valorado. Si nosotros valoramos que la empresa de soporte informático tiene que tener un tiempo de respuesta de 1 hora y luego tenemos incidencias en la aplicación informática, que en el ámbito de la tramitación electrónica va a ser algo relevante, y no hay un seguimiento, y no hay una penalidad, y no hay una aplicación de medidas correctivas, difícilmente podemos hacer nada parecido en la licitación. Bien, hasta aquí, yo creo que de tiempo voy razonablemente. Ese esquema inicial tampoco es obligatorio agotar el tiempo, entiendo, con lo cual daremos más turno de preguntas si fuera necesario, pero este es el esquema. O sea, en vez de evitar la velocidad a última hora, que no iba a ser capaz de explicarlo, el esquema que yo propongo, pero que es aplicable por cualquiera y que es utilizable o adaptable a las necesidades de cualquiera, es ese. O sea, esos son los pasos que definen los criterios de adjudicación. ¿Cuál es el problema? Que a mayores hay 350 artículos en la ley que de una manera u otra dejan pues, puntos o cuestiones interesantes para los criterios de adjudicación. Para empezar, el primero, la definición del presupuesto, del precio y del valor estimado, que ya ha notado Elena y que es una cuestión pues que por fin, iba a decir que ha quedado clara, pero me arriesgo a que dentro de 2 meses tengamos un problema. La anterior normativa estuvo discutiendo si el presupuesto llevaba IVA o no durante 7 años, cuando evidentemente el presupuesto llevaba IVA. Pero se acabó haciendo una determinación de, en función del artículo y el momento de la licitación en el que nos encontremos, el presupuesto o el precio llevarán IVA o no llevarán. ¿Cómo no llevarán? El presupuesto es con IVA y define todas las cantidades que vamos a tener que asumir vía compromiso de gasto. Y en este punto ya hay un matiz que a lo largo de la ley es sorprendente, pero se va metiendo en el oído o en los ojos, que es que hay mucho redactado por intervención, parece. Aparecen los compromisos de gasto, antes solo aparecían los gastos plurianuales y a los interventores solo nos decían que controlásemos eso. Quiero decir, ahora hay mucho compromiso de gasto, hay mucha recepción, hay mucha valoración de la efectividad de las prestaciones, hay mucho escrito en esa línea. Y en el presupuesto hay un concepto que vamos a tener que analizar, que es el valor de mercado. Es que en el inicio de la licitación vamos a tener que saber si ese presupuesto es a valor de mercado o no. Y nadie dice que ese sea el extremo capital, pero sí que exige una motivación adicional, que va a ser la que luego nos garantice que la prestación en condiciones de competencia y en mercados razonables va a salir adelante, porque va a haber empresas interesadas. Si no es un presupuesto de valor de mercado, si yo viendo las licitaciones de los 4 concellos que tengo alrededor, estoy ofreciendo la mitad de precio para el servicio de recogida de vehículos, tengo 2 opciones. Valorar si mi presupuesto no llega y si no llega, no tengo opción. Asumirlo con recursos propios y si no, no tengo opción. O buscar la forma de incrementar el presupuesto, porque ¿qué va a pasar? Que va a quedar desierta la licitación. Es más que evidente. Pero la puedo repetir 4 veces. Y mientras no le suba el presupuesto y lo haga conforme al mercado, no va a venir nadie. Ojo, podemos estar en el supuesto en el que
por razones geográficas, no haya ninguna empresa que asuma, a pesar del incremento presupuestario o ser valor de mercado. Podemos estar en ese. Y ahí vuelvo al inicio del razonamiento. A lo mejor hay que valorar que, si quiero tenerlo y es necesario, que habrá que definir si es necesario el servicio de recogida de vehículos, lo tengo que asumir con recursos propios. Y ahí estará si puedo o no. Pero todo ese análisis es el que defiende que el expediente está bien preparado desde el punto de vista del presupuesto. Y es un análisis fundamental en el 90% de las prestaciones que contratamos, que no son tan complejas. Pero también es un análisis que está condicionado por tensiones presupuestarias. Es evidente. Con lo cual, no voy a engañar a nadie diciendo que habrá casos en los que sea viable y otros en los que no. Bien, ¿es claro la ley? Sí, y es muy detallada. Y exige que valoremos todo el contenido de ese presupuesto y de ese valor de mercado, que luego va a ser un criterio de adjudicación como coste. Y ahí es donde entra todo este tema de prestaciones intensivas en términos de empleo, prestaciones que son fundamentalmente salarios y que por lo tanto tienen que estar perfectamente desglosadas en el expediente. Os reenvío, entre comillas, nuevamente a las resoluciones del Tribunal de Recursos, que realmente tumba la licitación de un concello porque no recogía detalladamente los costes salariales de los empleados, con la nueva ley. Hay dos que son prácticamente idénticas, pero las motivaciones son diferentes y una es estima y otra desestima, con lo cual permiten ver dónde ha habido puntos fuertes del expediente administrativo y dónde los ha habido débiles. Y este artículo, este apartado del artículo del presupuesto, define claramente que eso tiene que estar perfectamente estudiado. Cuando hay costes salariales, pues puede ser relativamente fácil con la información de antiguos adjudicatarios, si la hay, y están obligados a aportarla y la podemos tener en cuenta, pero cuando no los haya vamos a tener que ir a precio de mercado, índices de costes que estén definidos por organismos oficiales y analizados y permitan elaborar el presupuesto. Eso no es fácil, con independencia de que esas resoluciones del tribunal también matizan que la Administración, cuando contrata con prestaciones de personal y de salarios, no está obligando a la empresa, sí, a subrogar a ese personal, pero no a organizarse. Subroga el personal y cuando se organice, que organiza el personal para que le resulte rentable. Pero que no aleguen que la subrogación, que está obligada, que está definida y que está cuantificada, es un problema para que el contrato sea viable e ir hacia un reequilibrio económico. Con lo cual, sí es un punto fundamental de definición que vamos a tener que asumir y dejar constancia en los expedientes para evitar recursos. Con lo cual, y en la presentación después de cada artículo vendrán esas notas de todo lo que vamos a tener que incluir, con independencia de que la nueva ley no se ha resistido a dar trabajo a posibles ámbitos jurídicos al incluir otra vez determinados conceptos jurídicos indeterminados que nos dan problemas siempre, como otros eventuales gastos. Parece que siempre tenemos que dejar el etcétera puesto. Entonces, bueno, sí, y otros eventuales gastos. Con lo cual, ahí podrá entrar demasiadas cosas que no deberían. Igual que pasaba en las mejoras, que ahora están más definidas como criterio de adjudicación, pero no totalmente cerradas. Sí limitadas, pero no en su totalidad. Bien, vamos a pasar esto un poco más rápido. En cuanto al valor estimado, lo que comentábamos de la nueva definición y también de que debe estar referido al valor de mercado. No va a pasar siempre, pero ojo con estas cuestiones, que la demora en la tramitación de expedientes puede obligar, cuando ya por fin creemos que vamos a publicar, a hacer una actualización de ese valor de mercado, por cambio de ejercicio presupuestario y de condiciones de precios, como nos hemos visto obligados en algunas licitaciones nosotros de ámbito de seguros, por cuestiones de cambios de mercado que disparan el presupuesto de la Administración y lo asumimos en la medida en la que es viable, con lo cual es algo que no se puede descartar de un año para otro. Y en cuanto al precio, unas cuestiones que también van a incidir en los criterios de adjudicación. Sí, como precio, evidentemente, definido con la coletilla del valor de mercado, pero también determinadas posibilidades que pueden hacerse en la práctica conflictivas con los criterios de adjudicación, como son los precios en función de resultados y los precios provisionales. En función de resultados, la Administración debería pagar en una medida razonable, porque si está bien definida el objeto y la prestación que quiero, los resultados tienen que ser buenos o dar pie a una penalidad, porque si no son buenos no lo puedo pagar, y si son muy buenos, pues ya lo he pagado, con lo cual no es una opción, salvo para casos muy claros, por ejemplo, contratos de inserción laboral.
Cuando hay con una empresa la prestación de inserción laboral, es evidente que no me importa lo mismo que consiga una empresa insertar laboralmente a 2, 10 o 50 personas, con lo cual lo podré valorar. Y la posibilidad de precios provisionales, que entronca con una argumentación y motivación mucho mayor en el expediente y que no es recomendable. ¿Por qué digo que entra en línea también con los criterios de adjudicación? Porque yo puedo definir los criterios de adjudicación casi en función de precios por resultados o por penalidades. Si yo, por ejemplo, contrato la elaboración de informes de auditoría, que es en nuestro caso una de las prestaciones habituales, y yo penalizo a la empresa que me obligue a revisar sus informes continuamente con un precio cada vez menor, lo que estoy metiendo en el pago del precio son las penalidades. Con lo cual, en algún momento, la empresa dirá, oiga, pero es que yo, en el momento que hago mi trabajo bien la primera vez, esas discusiones me llevan a perder precios sin necesidad de que la calidad mejore en la prestación. Por eso os digo que es más la vía de las penalidades, que tiene un procedimiento no tasado en la ley, pero sí aplicable, que permite un trámite de audiencia, que permite, por decirlo así, la protesta contra su imposición y que sean motivadas, que no pagar en función de precio y resultados, que puede llevar a eso. Puede llevar a que al final paguemos muy poco por prestaciones que hemos ido modificando al amparo de que nuestros pliegos decían que cada vez que haya una revisión pagamos algo menos. Con lo cual, no es recomendable tampoco en este ámbito la complicación en mayor medida. Bueno, en la presentación están los párrafos un poco de esas resoluciones que os comentaba, como más relevantes, y dado el horario que llevamos y superado el tema de la solvencia que tiene el análisis que veremos en cuanto al criterio de, por decirlo así, de capacidad profesional para valorar y adjudicar, lo que parece que la ley ha definido son dos sistemas, como os comentaba, para fijar criterios de adjudicación. Una opción de pluralidad de criterios y mejor relación calidad-precio, y una opción excepcional de mejor relación coste-eficacia o coste de ciclo de vida. Coste de ciclo de vida como uno de los mecanismos para aplicar esa opción B, pero no el único. Se puede definir perfectamente sin llegar a utilizar ese tipo de mecanismos. ¿Qué es lo que dice la ley? Que los criterios van a poder ser muchos y variados cuando sean criterios de coste, pero que van a estar relacionados con la calidad, diseño universal, accesibilidad, características medioambientales, sociales y demás. ¿Cuál es el peligro de la ley? Que metamos los criterios medioambientales y sociales ahora mismo en todo. Tenemos que definir un pequeño número de los que son útiles y decidir si los queremos como criterio de adjudicación, como condiciones de ejecución, pero decidirlo y ser coherentes en su aplicación. A lo mejor solo nos interesa como condición especial de ejecución para garantizar un determinado efecto en la contratación de esa administración local, o queremos que sean la causa para adjudicar el contrato. Porque por la solvencia vamos a tener todos los que son capaces de hacerlo, pero por los criterios de adjudicación deberíamos tener al mejor para hacerlo. Con lo cual, si lo queremos usar para criterio de adjudicación, es que nos va a dar igual otras cuestiones como el precio y vamos a puntuar que tenga integrado un personal con un porcentaje de discapacidad superior al que fija incluso su propio plan como obligación. Y eso es lo que tenemos que valorar. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los contratos reservados que existen en la normativa autonómica y que dan un ámbito, por decirlo así, de capacidad económica o negocio para las determinadas empresas, pero no es todas las prestaciones. Son prestaciones en las que su trabajo, aparte de ser claramente aplicable, sí les permite desarrollarlo con total fiabilidad para ellas y con un retorno económico suficiente. Bien, a mayores, ¿cuál sería ese segundo criterio interesante en la nueva ley? La organización, cualificación y experiencia del personal. Y aquí es donde la ley ha cambiado, por decirlo así, el rumor que venía de no pongas experiencia, no la pongas, ponla, pero ponla de acuerdo con el considerando que recoge la directiva y con el artículo 67, que dice que ese criterio debe estar ligado a una mejor ejecución de la prestación, más profesional, y pone como ejemplos las prestaciones de tipo intelectual de arquitectos, abogados, auditores, pero no solo eso. O sea, no es un número cerrado, con lo cual serán aquellos casos en los que sí puede tener un impacto razonable. Por poner un ejemplo que siempre se utiliza en estos casos, para hacer una obra y para dirigirla me puede valer cualquiera, pero para rehabilitar el Pórtico de la Gloria no me vale cualquiera. Y no me vale que me lo ponga documentalmente. Voy a tener que acreditar que a su solvencia se suma
una pericia muy importante e incluso la posibilidad de que haga pruebas o que haga trabajos previos porque lo que estropee no tiene solución. Vale, esa pericia, esa capacidad sí es aplicable en determinados supuestos, pero no en todos. Y una vez aplicada va a haber que modularla y llevarla a los límites razonables. Si yo en solvencia pido 3 años de experiencia, puedo valorar en criterio de adjudicación una experiencia superior a la de la solvencia. Y no hasta el infinito, pues hasta los 10 años o hasta los 8 años. Y en la formación igual. Si ya la formación no está en la solvencia, pero la quiero poner, la tengo que poner tasada, con un umbral de saturación. O sea, no puede ser que me valga formación de 500 horas para todo el personal y realizada por la propia empresa. Tengo que definir qué quiero y en qué ámbito. Y eso tiene que estar perfectamente definido. Y esto vuelve a lo de si en los pliegos el 90% no hay que tocarlo, en el 10% restante hay que hacer el esfuerzo de tocarlo y que quede bien para aplicar. Ese es el matiz. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. En la definición del presupuesto y en la definición de los criterios, de las condiciones, de criterios de desempate, condiciones especiales de ejecución, penalidades, en ponerlas por escrito, objetivizarlas y poder aplicarlas, para que sean un refuerzo, por decirlo así, un recordatorio de que esto hay que hacerlo bien, porque si no se aplica y se aplica rápido. ¿Vale? La ley, además, como os comentaba, recoge supuestos de más de un criterio, que si bien los primeros son muy específicos, luego hay otros que son bastante generales y que os pueden afectar en muchos casos. Los suministros y servicios, cuando el resto de prestaciones estén definidas, si vais a comprar equipos informáticos y todos los equipos informáticos tienen un estándar de calidad que os vale y tampoco necesitáis que tenga 200 gigas de memoria porque no lo vais a usar, vais a tener una memoria ajena al propio equipo, entonces eso lo podéis definir perfectamente y usar a lo mejor solo el criterio de precio, pero tendréis otros criterios, el coste de reutilización, de reciclado y demás. Entonces, no es fácil usar un único criterio. Por lo menos legalmente con la nueva ley no debería ser fácil. Bien, por ir avanzando, ya ir finalizando, que creo que me quedan 10 minutos para luego dar... Sí, está controlado entonces. Vale, esperaba que sí. En cuanto a los criterios, la ley también define cuestiones que antes no estaban tan recogidas sin perjuicio de que sea necesario un desarrollo reglamentario, que es que esos criterios que van a estar vinculados al objeto, que van a ser objetivos y deberían estar en un régimen de evaluación posible de que están en competencia real y efectiva, la ley define cuándo se entiende que están vinculados, cuándo se entiende que son objetivos y cuándo existe esa competencia efectiva que permite que todos los datos que me ha dado la empresa son ciertos y yo los puedo verificar, pero también los de las demás empresas. Que ojo en este caso con la problemática de las ofertas de las empresas, la confidencialidad, lo que es criterio de adjudicación y por lo tanto todas definen como confidencial porque es lo máximo, el mayor valor añadido que tienen. La confidencialidad en la nueva ley, y ya se venía diciendo también, pero la nueva ley exige una fundamentación por parte de las empresas y si no una argumentación por parte del órgano de contratación también. La recomendación es que si permitís la confidencialidad en determinadas prestaciones, defináis claramente toda la información que os debe dar la empresa para justificar esa confidencialidad, porque si no va a entrar en claro conflicto con el interés y con la transparencia que exigen el resto de empresas para saber por qué se lo adjudicáis. Con lo cual, la recomendación es que sean las propias empresas las que argumenten claramente en función de lo que hayáis definido vosotros en los pliegos y no que os trasladen una carga de la prueba que es muy compleja en la mayor parte de las ocasiones. En cuanto a las mejoras, por fin, y aquí sí que es opinión más que ley, las mejoras están limitadas como criterio de adjudicación a un porcentaje irrelevante en relación al total, lo cual a priori debería impedir los supuestos en los cuales las mejoras acababan teniendo un coste casi superior al de la propia prestación licitada y se convertían en que para una gestión de aguas de una determinada administración local la prestación principal acababa siendo el arreglo de 4 parques que estaban a 500 metros de esa instalación, con lo cual eso no era una mejora porque no estaba ligada al objeto del contrato. Si era criterio de adjudicación medioambiental, sería bueno que también estuviera ligado a una política, entre comillas, común fijada en esa licitación y si no, no debe aparecer. Con lo cual, la ley lo que está diciendo es, como criterio de adjudicación y valorable claramente con fórmulas y objetivado y demás, 2,5% del total, con lo cual muy limitado el impacto. Bien, fuera de los criterios de adjudicación de experiencia profesional,
Los ejemplos que pone la ley, como se hablaba de criterios de adjudicación medioambientales y sociales, son tanto criterios de adjudicación como criterios de desempate y condiciones especiales de ejecución, que son muy interesantes siempre que tengamos el enfoque claro de pocos, claros y bien motivados. Y en eso os pongo el ejemplo de criterios de desempate, como tener un plan de conciliación en las empresas o una marca determinada de excelencia, que todas pueden cumplir o ninguna, que en la virtualidad práctica no se ha llegado a aplicar en no más del 0,5% de las licitaciones y que además no tienen el efecto que se busca, que es que las empresas apliquen esos planes de conciliación. Con lo cual os recomiendo ir hacia número de personas que están disfrutando en fecha de licitación de medidas de conciliación en la empresa. Que diréis, bueno, no se aplica en mi administración local, no tiene un impacto a lo mejor muy relevante en la sociedad con carácter general, pero sí en 2 o 3 adjudicatarios que normalmente se presenten a licitaciones de servicios. Con lo cual, ese es el impacto que debe buscar y el que justifica el enfoque socialmente responsable de una administración pública. Y que en la práctica va a ser interesante, sobre todo si el valor del precio no es el criterio preponderante en la adjudicación, porque si tiene 80 puntos sobre 100 y los otros se reparten entre 2 criterios, 10 cada uno, pues hombre, quizá las empresas sigan haciendo el esfuerzo en el precio. ¿Vale? Con lo cual, sí, hay muchos ejemplos, pero sí que es bueno que esos ejemplos estén claramente definidos y sean fácilmente utilizables. En cuanto a los criterios de adjudicación, un matiz que antes no reflejé claramente y que sí que tiene gran relevancia ahora, que es que las fórmulas, al igual que el valor estimado, las fórmulas de los criterios de adjudicación tienen que estar perfectamente definidas en el expediente, justificadas y analizadas. Volvemos a aquel ejemplo en el que la fórmula hacía equilibrios en la gráfica de forma extraña, que al final devolvían un resultado de que por debajo del 20% de la baja no tenía ningún impacto, o que empresas que hacían una rebaja menor tenían un exceso de puntuación en relación a las otras. Eso tiene que quedar acreditado en el expediente, con lo cual si no vais a usar una regla de 3, que es la recomendación, debéis motivarlo en muy buena medida con un análisis que normalmente es estadístico o matemático y que va a llevar algo más de tiempo y literatura. Bien, la ponderación en varias fases que os comentaba y los criterios de desempate. Solo por cerrar, aunque sea una novedad con mucho ruido, por cerrar la presentación, en cuanto al ciclo de vida, como coste de ciclo de vida y como relevante concepto de la nueva ley, tenemos que ir aprendiendo su utilización, pero sí que lo que va a exigir para la Administración es conocer, no como empresa especializada en el sector, sino como Administración pública especializándose, qué fases tiene ese producto, qué costes tiene en cada fase y qué posibilidades de mejora en los costes tienen las empresas. Por ejemplo, en cuanto a la fabricación, habrá empresas más potentes en ese ámbito que quieran centrar su oferta en que sus costes de fabricación, sus proveedores tienen unos mejores precios y ella unas mejores condiciones para ofertar, y habrá otras que tendrán una mejor capacidad en cuanto a la recogida y reciclaje. Valorar eso supondrá también valorar cuál es la empresa susceptible de resultar adjudicataria y con una mejor calidad desde nuestro punto de vista. Esto, dicho así, tiene una virtualidad práctica muy relevante, pero exige tener en cuenta ciertos problemas, que son, con palabras rápidas y claritas, presupuestos limitados, formación previa de las propias empresas para entender qué estamos licitando y en qué condiciones, y formación previa del personal de la Administración para preparar un presupuesto, unos criterios de adjudicación, unos pliegos y una ejecución de contrato en esa línea. Con lo cual, y quizá para finalizar, aunque sea de forma un poco abrupta, no solo los mejores criterios y las mejores intenciones, sino la mejor formación detrás, porque si no nos puede llevar a cuestiones y ofertas como esta, que vamos a verla así rapidito, que este es el cuadro de criterios, que son 7 páginas u 8 de criterios de adjudicación, cuyo efecto y relevancia son 2 puntos sobre 100, con lo cual una empresa, digamos, potente, a lo mejor mete en una aplicación informática y sabe dónde tiene sus puntos fuertes para ofertar, pero la mayor parte de las pymes del sector no van a saber dónde pueden meterlo, no van a entender probablemente el efecto que tiene la oferta económica con las fórmulas que se aplican y mucho menos va a decidir si quiere participar de criterios de desempate o no, porque no sabe ni cómo valorarlos. Recomendación:
utilizarlos sencillos con determinadas cuestiones o ejemplos, como este que había para un contrato de obras, que tiene 50 puntos para las fórmulas, 50 el precio, 5 el incremento de plaza de garantía, fija el umbral en el que se va a poder usar, que se ve aquí abajo, se pueden ampliar después, para pasar de la parte cualitativa o de juicios de valor en este caso, a la parte económica y por lo tanto está definiendo qué empresas quiere, con qué calidad y luego el precio decidirá. Eso es quizá, aparte de que, por cierto, usa criterios de desempate claramente delimitados con porcentajes que le van a permitir, llegado el caso, decidir bien y decidir de forma rápida a la hora de desempatar. Bueno, yo creo que con esto, y sorprendentemente cumplo prácticamente la hora, estoy a vuestra disposición y perdón la velocidad, que a lo mejor es fruto del calor, para las preguntas que estimen. Pues muchísimas gracias, Jacinto. Como siempre es un placer escucharle porque sabe mucho, ya os lo dije, es muy buen comunicador y expone muy bien las cosas, muy claras las ideas. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, este es el momento. Hola. No me quedó muy claro, ¿Sí? En el caso del presupuesto base de licitación, no sé si lo entendí bien, que había que aclarar, vamos a ver, cuando el coste incluye salarios de personas, había que aclarar el desglose de todo el personal. Es tan exagerado como que en todos los contratos de obras, pues todo el personal que es necesario para realizar la obra, en el contrato de ayuda no fogar, no. Bueno, en el de ayuda no fogar, el primer ejemplo íbamos muy bien, el segundo ya no vamos tan bien. En el primer ejemplo, en el de obras, es evidente que hay precios unitarios normalmente definidos por módulos de ese presupuesto de obras y de ese proyecto, con lo cual ahí probablemente no tenga relevancia prácticamente ninguna. Pero, por ejemplo, si el técnico dice que son necesarios pues 2 capataces, 5 obreros, 7 tal, para la realización de la obra, ahí sí habría que desglosar eso. Pero va a ser un volumen del presupuesto y de la licitación mínimo en relación al total. Sí. No hay tanto problema. En el caso de ayuda no fogar y servicios de esa medida, sí. Porque ahí es intensivo personal 100%, con lo cual ahí todo. Y eso implica desagregación de costes salariales, medidas, recursos. Hay un ejemplo, creo que reciente, me suena, de Concello de Lugo o Diputación de Lugo, licitando algo parecido con todo el desglose y con todos los criterios, aunque a mayores luego parece que hay también criterios de adjudicación y criterios de desempate que a lo mejor puedan mezclarse. Pero ahí sí que sería ese desglose necesario. En plan vacaciones, posibles bajas. Todo el efecto económico que va a tener el contrato. Ojo, nadie pide que seamos adivinos. Cuántas bajas va a haber o no, pero sí que tengamos datos estadísticos, ojo con eso, de los últimos años, cuando lo hemos licitado, qué impacto han tenido. No nos piden tener la bola de cristal de lo que va a pasar, pero sí tener datos estadísticos de lo que en los últimos 5 años hemos licitado y lo que ha pasado al final. Porque a lo mejor las empresas de ayuda no fogar, no, pero las que gestionen residencias de personas con gran dependencia, el impacto de las bajas que han tenido en su personal tiene un efecto en el contrato que si la empresa lo hubiera sabido en un primer momento hubiera pedido el doble de presupuesto, con lo cual la Administración tiene la obligación de saberlo y estimarlo. Digo ese caso porque ahí el esfuerzo físico de las trabajadoras y trabajadores que tiene es mucho mayor. La carga, la falta a veces de recursos adaptados para realizar ese trabajo suponen bajas por daño físico mucho más numerosas y un impacto económico mayor. ¿Vale? Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Otra pregunta sobre el presupuesto. Mira que te pasé por encima para evitarlo, pero veo que no. Dime. Cuando hay criterios de valoración que pueden tener una repercusión directa en el presupuesto, ¿sí? ¿Es necesario que eso se desglose en el presupuesto, en el desglose de conceptos económicos? Sí. Para mí es claro que todo lo que tenga impacto en ese presupuesto debe estar claramente delimitado y lo que no es susceptible de recurrir y, por lo tanto, de tener que volver a licitar porque no se ha reflejado valor de mercado, con lo cual la empresa no puede hacer su oferta con la información necesaria o el resultado que se produce en la adjudicación no es el correcto. Yo
tenía una pregunta, yo creo que ya la aclaraste, si era que en los criterios de adjudicación se podía valorar la experiencia por encima del mínimo exigido como requisito de solvencia. Sí. La idea es esa, la idea es fijarlo, si se quiere, como criterio de adjudicación, pero en relación a la otra parte del expediente, con lo cual, si hay solvencia delimitada y definida en un tope, Sí. el criterio de adjudicación tiene que ser por encima, porque si no, no aporta una calidad adicional. Al final estamos hablando de calidad, debería. ¿Vale? Entonces, si tengo 3 años de experiencia como solvencia, para ese profesional, arquitecto o ingeniera, lo que queramos, el criterio como adjudicación va a tener que ser por encima de eso. ¿Vale? Bueno, yo no me estoy refiriendo a experiencia del personal de la empresa, sino Sí. la experiencia de la empresa en sí en la ejecución de contratos similares. No, vamos a ver, no. Yo hablo, cuando es criterio de adjudicación la persona, es en relación a la experiencia que hemos definido como mínima en ese personal, no a la experiencia que hemos definido como la empresa, que es solvencia de la empresa. Vale. ¿Vale? O sea, por eso digo que normalmente cuando estamos usando como criterio de adjudicación la experiencia del personal es porque hemos definido un mínimo que están obligados como compromiso de adscripción a presentar en los pliegos. Y ahí es donde he puesto el mínimo, con lo cual lo otro a mayores. A mayores de ese mínimo del personal, ¿vale? Vale, pero solo en ese tipo de contratos. Sí, no con carácter general, exacto. Vale. Sí. Y luego lo otro no es una pregunta, es quizás un razonamiento en alto. A mí me puede parecer muy bien todo esto de los criterios sociales, medioambientales, utilizarlos como condición especial de ejecución, como, bueno, cualquiera de sus versiones. El problema que nos encontramos todos es cómo hacemos el seguimiento de que eso se cumple. Es decir, ¿de qué personal disponemos? Si en un ayuntamiento ya está redactando el pliego el propio secretario, el propio interventor, que aún encima no sé si es discutible o no, si podemos formar parte de las mesas ahora con el rollo que hay, ¿a quién designamos para que, si nosotros vamos a puntuar una empresa porque paga a sus trabajadores por encima del convenio sectorial de turno, a ver a quién ponemos para que controle durante los 5 años de ejecución del servicio si esa empresa efectivamente paga así? A ver, con independencia de que expliquemos la ley, las buenas intenciones de las directivas y todo, la aplicación práctica va a ser progresiva, primer punto. Segundo punto, como en todo lo que se hace por control, y aquí a lo mejor es una cuestión, un planteamiento también, como dices, un razonamiento en alto, yo no puedo pretender controlar todas las prestaciones de todos los contratos de toda la administración local, pero si hago un plan de control ceñido a eso, y lo hago desde la comunidad autónoma o lo hago desde la Diputación como función de coordinación y colaboración, y veo 4 o 5 expedientes, aunque sea de 100, probablemente los resultados que saque sean muy relevantes. Con lo cual yo no pido, porque es un absurdo y es imposible, que las administraciones locales con una estructura de personal no adaptada a esa necesidad lo asuman. Lo que pido es que se pongan los instrumentos para que eso sea viable. Y no que lo tenga que hacer esa administración local, pero sí que lo puede hacer la entidad que las coordina y apoya desde otro nivel. Y no lo tiene que hacer de todas las prestaciones, pero sí puede garantizar que el efecto sea el deseado, en el momento que haya consecuencias para los que no cumplan eso. Esto es como las penalidades. Es que si no se aplican no son útiles. Y si no se aplican al menos en una no tienen un efecto. Pero sí que lo tienen cuando se aplican una, en esa y en muchas otras empresas. Entonces, la búsqueda yo creo que es más razonable hacerla así que no pretender que eso sea el 100%. Sería inviable. Ya, pero tú ahora, por ejemplo, inminentemente, en 15 días, tienes que sacar el contrato del servicio de limpieza de la casa consistorial. Muy bien, vámonos a un criterio social. Que la empresa pague por encima del convenio. Sí. Que el plan de igualdad es absurdo, todas son mujeres y, bueno, cosas así. Vale, ahora mismo no tenemos instrumentos, no podemos puntuar algo que luego no vamos a controlar. Porque no tenemos personal que lo controle. Sí que podemos puntuarlo. Sí que podemos puntuarlo, adjudicar en función de eso y conseguir que una empresa lo haga voluntariamente. Y la que no lo haga, evidentemente asumiremos el control que podamos asumir. Por eso digo que yo creo que sí deben incluirse, que sí debe valorarse y que luego hay que exigir que ese control se haga. No imputarle ese control a la unidad que lo ha hecho, que yo ahí es donde discrepo, pero creo que sí hay que empezar a incluirlos y hacerlo así. Buscar el que sea más fácil de controlar, que sea la contratación de personas con discapacidad de más del 50% en plantilla efectiva adscrita a este contrato, y lo que sea más factible de controlar que tenga ese efecto positivo, y lo que no, que tenga el efecto positivo, y el que no lo cumpla que se arriesgue a las consecuencias que tenga.
Ya, pero yo creo que nos vamos a ver abocados a tener que contratar una empresa de auditoría para que controle las empresas adjudicatarias, de lo que nosotros no podemos hacer. Y probablemente para que haga el control que exige el nuevo reglamento de administración local del año pasado. Si yo no digo que no, pero lo que estoy diciendo es que el efecto de la directiva y de la nueva ley debe ser ese. Y el control que se haga debe organizarse para que sea factible. De la misma forma que nosotros no controlamos todos los expedientes financiados con fondos europeos, porque es imposible el volumen, y hacemos una muestra estadística y aplicamos las consecuencias en plano a todos, este efecto es el mismo. Yo tengo que incluir esos criterios, tengo que aplicarlos y controlarlos. Si es estadísticamente por muestreo, que se haga así, pero que se haga. Porque el otro es renunciar por el que puedan engañarme. Esto es como el ejemplo del profesor de catedrático de universidad que restaba 0,5 de todos los exámenes por si habían copiado. Pues eso es lo mismo. Como ya hago eso, ya no voy a otro. Pues este es el mismo caso. Es necesario aplicarlo, incluirlos y luego controlarlos. ¿En qué medida? En la de las posibilidades. Igual que no se puede pedir el mismo esfuerzo a una administración local de 1.000 habitantes que a la comunidad autónoma con toda su estructura administrativa. Por eso en eso sí soy comprensivo y es un razonamiento lógico, pero creo que la exigencia debe ser incluirlas y luego poner en marcha los controles para que sean respetadas. Pero a lo mejor el impacto que se consigue con que las apliquen el 20% de las que las ofertan, ese primer año ya hemos cumplido. Lo que no se puede dejar es para dentro de 3 años. Me refiero un poco a ese esquema. Pero bueno, sí que es más un razonamiento y un deseo, que conste. Perdona si intervengo con este punto, pero bueno, yo creo que en esto justo, además el tema de la publicidad juega siempre a nuestro favor. Es decir, si una empresa oferta pues, pagar por encima del convenio a sus trabajadores, si nosotros lo valoramos como condición social, y eso está en un compromiso, eso está en un contrato, es una condición de ejecución, está publicado, los trabajadores lo saben, lo conocen, nos pueden transmitir el caso del cumplimiento. No hace falta que nosotros hagamos un seguimiento específico del cumplimiento de la obligación. Los propios trabajadores se van a autorregular para comprobarlo. En cualquier caso, hay algunos de los criterios que será una autorregulación formal de la propia empresa al hacerlos. También es verdad que tenemos que buscar criterios que sean fáciles, digamos, de implementar, no muy complejos para nosotros, porque a veces no somos expertos en el sector y no podemos hacer un seguimiento claro. Pero sí es verdad que yo creo que se puede hacer. Y en el tema de los convenios, yo creo que el seguimiento del propio sector va a ser fundamental a la hora de denunciar los desequilibrios. Es que además ahí hay un matiz muy interesante, que no necesitamos hacer todo el control, porque hay otros mucho más interesados en hacerlo, sí, que son las empresas que no han resultado adjudicatarias. También. Con lo cual, entre el control que van a hacer los propios ciudadanos en administraciones locales cuando vean las medidas que propone esa empresa y quién disfruta de ellas o no, y el control que van a hacer los otros adjudicatarios para denunciar que a pesar de adjudicarse precisamente por eso no se está cumpliendo, bueno, vamos a darle que se cumpla un 20-30% el primer año y confiar en que luego pongamos mecanismos para que llegue a algo más. Yo quería preguntar sobre los costes directos e indirectos en un contrato de suministros, no en un contrato ni de servicios ni de obra, ¿no? La fijación, eso de los costes directos e indirectos en un suministro, yo no lo tengo claro, porque, por ejemplo, si tú lo que quieres es comprar, pues eso, un coche para la alcaldía, ¿qué habría que fijar ahí como costes directos e indirectos de ese suministro? Es que realmente ahí, como coste, es lo que vas a pagar por la entrega de ese vehículo y a mayores lo que puedas asumir casi es de ciclo de vida de ese vehículo. Los gastos que va a tener a lo largo de su vida, que son todos esos gastos adicionales, externalidades y demás. Pero definir un coste indirecto ahí no es para todos los casos obligatorio. La ley dice costes directos e indirectos, en los casos en los que sea aplicable. No es que siempre tenga que haber costes directos e indirectos, ¿vale? No sé si eso es claro. O sea, no es una obligación, habrá que ver qué prestación estamos hablando. Vale, en ese caso, el coste del suministro es la adquisición y luego las externalidades a mayores que puedan surgir y consumos adicionales que tiene ese vehículo y demás que tienes que asumir con cargo a tu presupuesto. Pero nada más. En el suministro es más, difícil ahí. Yo simplemente un comentario sobre lo que acabáis de comentar del control del contrato, de una experiencia real que hemos tenido nosotros, sobre un criterio de evaluación sobre la mejora de la salarial. Realmente el control de la ejecución ya lo han hecho los propios trabajadores de la empresa, porque han sido los que han denunciado la situación. Con lo cual, controlado está, para nuestra desgracia, verificando que no se está cumpliendo, pero como nos salpica en ocasiones algún otro expediente y no hemos puesto ese criterio. El efecto es el que tiene que ser.
Bueno, pues si no hay más intervenciones, paramos aquí, si os parece bien, tomamos un café y dentro de un cuarto de hora, no menos, 10 minutos aquí. Para Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.